¿Cómo ha sobrevivido Nicolás Maduro? Con mucha ayuda cubana, los hombres que arrancaron las uñas de los pies de Carlos Guillén y colocaron una bolsa de plástico sobre su rostro en un cuartel general de contrainteligencia en Caracas eran venezolanos. Lo que los delató de inmediato fue su acento, explicó Guillén, exteniente del ejército venezolano acusado de traición que luego de ser puesto en arresto domiciliario y escapar, huyó a Colombia. Pero los oficiales que supervisaban su tortura eran cubanos. Los acentos también fueron una advertencia para María Martínez Guzmán, parte del equipo de Univision que obtuvo una entrevista en febrero con el presidente venezolano Nicolás Maduro, que quedó sorprendida por lo que presenció, cubanos con trajes y audífonos dando instrucciones a los asesores de Maduro, que vestían jeans. El mandatario se enojó tanto con las preguntas de los periodistas que ordenó que el equipo fuera detenido y luego expulsado del país. Quedó muy claro quiénes vigilaban a Maduro, quiénes eran responsables de él y quiénes simplemente recibían órdenes, señaló recientemente Guzmán, un productora de televisión cubano-estadounidense de Miami. Agregó que la jerga que usaban los hombres en la habitación dejó claro que eran de la isla. Cada vez que la comunidad internacional trata de comprender cómo es que Maduro, pese al colapso económico y las sanciones estadounidenses, se ha mantenido en el poder durante los últimos 2 meses, el foco se pone en el papel desempeñado por Rusia y China, patrocinadores financieros clave de su régimen autoritario. No obstante, Cuba y su equipo de agentes en terreno también son cruciales, ya que brindan apoyo de inteligencia que ha ayudado a frustrar los planes de Juan Guaidó. El legislador opositor reconocido por más de 50 países como el líder legítimo de Venezuela, orientados a derrocar a Maduro e instalar un gobierno de transición. Sistema nervioso. Sabemos que los guardaespaldas de Maduro son cubanos. Sabemos que hay una presencia cubana muy importante en las 2 agencias de inteligencia principales, afirmó Elliot Abrams, enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para Venezuela, en una entrevista. No estaría allí si no fuera por ellos. Los cubanos constituyen una especie de sistema nervioso de este régimen. En un tuit publicado hace 10 días, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó de mentiras y propaganda afirmaciones de que cubanos entrenan e intimidan a funcionarios venezolanos. La estrecha relación entre ambos países comenzó luego de que Hugo Chávez fuera electo presidente de Venezuela en 1998 y se acercara a Fidel Castro, alineando así sus ideas socialistas. Voceros del gobierno venezolano no respondieron a solicitudes de comentarios. Durante la siguiente década, decenas de miles de cubanos fueron enviados a Venezuela para instalar centros médicos y comunitarios y desarrollar programas deportivos, además de ofrecer herramientas de represión política. Por su parte, Venezuela pagó con petróleo. Caracas continúa enviando a la isla al menos 50.000 barriles diarios, aseguró Abrams. Tras la muerte de Chávez y la llegada de Maduro al poder en 2013, la caída de los precios del petróleo, junto con la mala gestión y la corrupción, hicieron que los despachos de crudo se volvieran una carga cada vez mayor. La crisis venezolana obliga a Cuba, otrora estandarte de resistencia tercermundista respaldado por los soviéticos, a encontrar otras formas de salir de la pobreza. A petición del presidente Anthony Dakin, quien trabajó en el Ministerio del Interior cuando modernizó su sistema de identificación, aseveró que es controlado técnica y operativamente por cubanos desde la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba. Dakin, consultor que actualmente vive en Estados Unidos, detalló que hay unos 300 cubanos que dirigen el servicio administrativo de identificación,
Migración y Extranjería y que hay una copia de cada cédula venezolana en la universidad ubicada en La Habana. Zair Mundaray, un alto fiscal venezolano que huyó a mediados de 2017, indicó en una entrevista en Bogotá que cuando formó parte de un consejo que asesoraba a Maduro sobre seguridad ciudadana, Mundaray dijo que habló con el ministro a cargo, argumentando que las reuniones eran secretas, y le respondieron que estaban presentes a petición del presidente. Observó a dos cubanos sentados tomando notas durante las reuniones. Muchos de los personeros cubanos más importantes en Venezuela se alojan en recintos bien protegidos, especialmente en Fuerte Tiuna, la principal base militar de Caracas cerca de la casa de Maduro, según Guillén y otros venezolanos conocedores del tema. El círculo más cercano de Nicolás Maduro está conformado por cubanos. El círculo de Nicolás Maduro es cubano. Así lo afirmaron miembros del equipo periodístico de Univisión, que fue detenido en el Palacio de Miraflores y pudo constatar la elevada presencia de uniformados cubanos. Algunos se echaban a reír y otros bajaban la cabeza. Totalmente. Acento cubano. El círculo de Maduro es cubano. La mayoría no hablaba. Eran venezolanos, dijo María Martínez Guzmán, compañera del periodista Jorge Ramos. No querían hablar, pero yo les decía, tú eres cubano. Y tú eres cubano. Son cubanos. Pero los que nos interrogaron no. Los reporteros de la cadena televisiva señalaron que varios de los hombres de seguridad de Maduro, que se dirigieron en forma agresiva a los periodistas, eran cubanos. De acuerdo con los reporteros, los extranjeros tenían entre 35 a 45 años, mientras que los guardias venezolanos eran muy jóvenes, explicaron los periodistas. Y es que la presencia de cubanos en Venezuela y adentro de la Fuerza Armada es amplia y conocida. Hay que recordar que en 2018 el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, estimó que por lo menos 22.000 cubanos se infiltraron en el régimen venezolano para mantener a Maduro en el poder. Hugo Carvajal, ex jefe de contrainteligencia militar de Venezuela, una de las figuras más conocidas del chavismo, y que reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, reveló a través de su cuenta en Twitter que para recuperar a la Fuerza Armada de Venezuela el objetivo primordial de Guaidó debe ser desmontar el aparato de inteligencia cubana y los mecanismos de control que mantienen en la estructura gubernamental de Venezuela. Todos los hombres de Maduro. Intrusión cubana en Venezuela. Estados Unidos acusa a Cuba de controlar tras bastidores a la élite política de Venezuela, a sus fuerzas armadas y a sus servicios secretos. ¿Por qué no lo hace? La Habana insta a Washington a mostrar evidencias de ello. Aunque Estados Unidos no descarta ningún mecanismo para poner fin a la crisis político-institucional de Venezuela y a sus secuelas, una intervención militar luce como la más improbable de sus opciones. En eso han insistido últimamente portavoces de alto rango del ejecutivo de Donald Trump. Eso reconforta a los venezolanos, que consideran indeseable una injerencia armada como la que se vio en Granada 1983 y Panamá 1989-1990, o en Afganistán 2001-2014, e Irak 2003-2011. Pero desespera a quienes creen imposible reinstaurar el Estado de Derecho en el país caribeño de otra manera. No son pocos los que alegan que una breve acción de rescate sería menos perjudicial que la prolongada intrusión cubana en Venezuela. Si ese argumento no convence a la opinión pública internacional en este momento, no es solo porque se dude que una incursión estadounidense bastaría para restaurar el orden democrático en Venezuela, sino también porque muchos desconocen el peso y los efectos de la presencia cubana en la nación sudamericana. El pasado 19 de febrero, el propio Bruno Rodríguez, ministro de Exteriores de Cuba,
conminó a Estados Unidos y a la Secretaría General de la OEA a presentar evidencias de que La Habana controla desde las sombras tanto a la élite política de Venezuela como a sus fuerzas armadas y a sus servicios secretos. Desestimando las denuncias hechas por exmiembros de la institución castrense venezolana y por las ONG dedicadas a escrutarla, el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y su entorno siguen teniendo el monopolio de la información. Rodríguez exige pruebas irrebatibles porque Caracas y La Habana las esconden bien. Por otro lado, el hecho de que nadie sepa a ciencia cierta cuál es el nivel de inflación en el país desde que Maduro ordenó ocultar esos datos no significa que ese indicador económico no pueda ser estimado por otras vías. Lo mismo aplica para el fenómeno de la injerencia cubana en Venezuela. Suficientes uniformados han abandonado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FARC y descrito el grado de influencia de los militares cubanos en su seno. Explica Ivo Hernández, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Münster. Evidencias indirectas Seban Ellis, profesor del Instituto de Estudios Estratégicos SSI, del Army War College, con sede en Carlisle, Pensilvania, coincide con Hernández en que hay suficientes evidencias indirectas del influjo cubano en la FARC. No me consta que el gobierno estadounidense conozca a fondo el grado de influencia cubana sobre el Estado venezolano, pero estoy seguro de que, si posee esa información, se trata de información confidencial, esgrime. Si Washington tiene las pruebas que La Habana lo insta a mostrar, ¿por qué no lo hace? Ese es el dilema clásico de las instancias que denuncian los desmanes cometidos tras bastidores en países donde no rige el Estado de Derecho. Si presentas pruebas, puedes ganar credibilidad. Si cometes una indiscreción, puedes poner en peligro las vidas de tus informantes y tus métodos de investigación. Ni se respetan los derechos humanos, ni existe la libertad de prensa, comenta Ellis. Lo que nadie puede negar es el testimonio de los venezolanos que tienen contacto directo con cubanos en muchos ámbitos de la vida cotidiana, desde los maestros, los entrenadores deportivos, los médicos y otros técnicos hasta militares de la isla. No se puede descartar que una porción de ellos esté cooperando con los servicios de inteligencia cubanos, subraya el profesor del SSI. Analistas difieren cuando se les pide definir el instante en que La Habana consolidó su autoridad en Caracas. No está claro si fue antes o después del golpe contra el difunto Hugo Chávez 11 de abril de 2002.